Alumnos, vamos a retomar lo que quedamos anteriormente. Dijimos, cierto, que la protección radiológica es muy importante en radiología intervencional y justamente esta protección radiológica tiene algunos momentos importantes eh, que hay que tener en cuenta. Básicamente tenemos que tener en cuenta procesos antes de iniciar el procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento radiológico. Respecto a antes del procedimiento radiológico, es muy importante garantizar el funcionamiento apropiado del equipo de rayos X. Vale decir, todos los días tenemos que tener una revisión diaria que asegura que nuestro equipo de radiología va a estar en correcta operación, ¿cierto? Para que el paciente esté dispuesto sobre la cama, se prepare en el campo estéril y no nos sorprendamos, ¿cierto?, durante la cirugía o a partir de la cirugía que nuestro equipo no funciona o que alguna aplicación no funciona. Imagínense, empezamos a utilizar fluoroscopía y en algún momento tenemos que hacer alguna imagen especial, tipo con CT, sustracción digital, y eventualmente el equipo no funciona esa aplicación. Por lo tanto, es importante verificar que todas las aplicaciones más importantes, la geometría del equipo, calidad de imagen, estén presentes antes de iniciar el procedimiento. De esa forma, nosotros aseguramos que cualquier haz de fluoroscopía que interactúe con el paciente no va a interactuar en vano, en definitiva. Debemos asegurar la indemnidad de los elementos de radioprotección. No basta con tener elementos de radioprotección, vale decir gafas, guantes, delantales plomados completos, en fin, lo que ustedes desean, sino que además tenemos que revisar cada cierto tiempo la indemnidad del mismo. Eh, Vamos a ver cómo se revisan esos delantales en algunas diapositivas más. De lo contrario, tendremos eh, elementos que no estarían funcionando si no sabemos cómo, en qué condiciones están. Debemos revisar cada uno de ellos. Verificar que todo el personal ocupe dosímetro correctamente. Es muy importante, ¿cierto? Si un personal ocupacionalmente expuesto entra a una sala donde hay radiación ionizante y no porta su dosímetro, no sabremos después de 3 meses cuál es la conducta de ellos y cómo podemos corregirla, ¿cierto? Inclusive hay otros servicios, por ejemplo, que, como electrofisiología, que tienen revisiones más periódicas o más frecuentes que los personales que trabajan en radiología intervencional. Siempre es importante identificar situaciones que vulneren la seguridad radiológica estándar, de tal forma que nosotros antes de iniciar el procedimiento podemos identificar algunas zonas, algunos momentos dentro del examen, dentro del tratamiento, que será conveniente alejarnos, será conveniente configurar la sala de cierta forma, en fin, verificar el funcionamiento de la luz indicadora de radiación. También es importante, ¿cierto? De esa forma nosotros le comunicamos al exterior que estamos emitiendo radiación ionizante o indirectamente ionizante en algún momento. Recordar que la fluoroscopía, si bien es una modalidad que funciona en el tiempo, ¿cierto? Hay momentos en que no utilizamos fluoroscopía o estamos pensando o estamos planificando o estamos preparando algún material. Por lo tanto, cada vez que se utilice fluoroscopía, la luz indicadora debe estar funcionando. Y finalmente, identificar las zonas controladas y vigiladas respecto a la zona de seguridad radiológica que deben estar correctamente delimitadas y blindadas. En relación a los elementos de radioprotección necesarios dentro de una sala, contamos, ¿cierto?, con gorros plomados, con biombos plomados, con delantales plomados, lentes plomados, protección tiroidea y guantes plomados. Respecto a los guantes plomados, tienen cierta particularidad debido a que estos guantes plomados se pueden utilizar siempre y cuando no estén dentro del campo de radiación. Em, Quizás puede causar un poco de conflicto esto, pero si eventualmente estamos trabajando sobre un campo de radiación que maneja un control automático de exposición, control automático de tasa de dosis, si eventualmente se interpone un guante plomado que tiene una densidad alta,
Lo que va a suceder es que nuestro equipo de radiación va a tener que aumentar la tasa de radiación, por lo tanto, el efecto va a ser contraproducente. Vamos a estar utilizando un guante plomado para protegernos, sin embargo, estamos obligando a nuestro equipo de rayos X a que trabaje a tasas de dosis de radiación mucho más altas. Por lo tanto, solo se recomienda el uso de guantes plomados cuando el guante esté fuera del campo de radiación. Yo pienso que los elementos más comunes utilizados van a ser los delantales plomados, que deben ser por obligación delantales completos, y la protección tiroidea. Para todo personal que esté de alguna forma cercano a nuestro equipo de rayos X o a la fuente de emisión de radiación primaria o dispersa, también es muy necesario el uso de lentes plomados. Respecto al uso de delantal plomado, ¿cierto? Sabemos que una protección o un espesor de 0,5 milímetros equivalente de plomo protege, ¿cierto?, de distinta forma dependiendo de la energía más utilizada de las de rayos X. Recordar que si los haces de radiación dispersa tienen cierta energía superior, la transmisión va a ser mayor. Recordar que los elementos de protección plomados no protegen al 100%, probablemente a un 99,9%, a un 97%, en fin, es imposible teóricamente disminuir a cero la radiación transmitida a través de un material, según la ley, ¿cierto?, que explica la atenuación de la radiación. En relación a la revisión de los delantales plomados, les presento, ¿cierto?, una radiografía de un delantal plomado. Esta es la forma en que nosotros revisamos los delantales plomados, la cual debe ser una revisión habitualmente semestral, por lo menos semestral. Nosotros tenemos cerca de 80 90 delantales plomados. ¿Se imaginan, cierto?, la revisión de esa cantidad de delantales plomados? En fin, tenemos que revisar con método de fluoroscopía, con la más baja posible, ¿cierto? Porque estamos irradiando un elemento de alta densidad para que la radiación dispersa no interactúe tanto con nosotros, disminuir la radiación dispersa, por lo tanto es obligatorio el uso de fluoroscopía. Ahora se debe revisar las partes superiores, los bordes, ¿cierto? El aspecto visual, la cubierta del delantal y, muy importante, ¿cierto?, que todo este material esté uniforme o tenga una densidad uniforme. Obviamente debe haber un responsable de la revisión, una fecha de la revisión y debe haber algún momento en que se recibió este delantal, nuevo, ojalá, ¿cierto? Y desde ese punto uno va comparando un poco el aspecto de este delantal plomado. Antes de iniciar el procedimiento, ¿cierto?, les contaba que la luz indicadora de radiación es muy importante. Recordar además que el dosímetro debe ir dentro del delantal plomado, según la norma chilena, ¿cierto? Según la norma que nos rige a nivel mundial, prácticamente, nosotros debemos utilizar un dosímetro dentro del delantal plomado. Respecto a la norma en otras partes del mundo, efectivamente recomiendan el uso y como me he encontrado en algunos escenarios con algunos médicos, que ellos me dicen que en algunos lados utilizan un dosímetro por fuera del delantal. Efectivamente, cuando se utiliza un dosímetro por fuera del delantal, es obligatorio también el uso de un dosímetro dentro del delantal. Cuando uno utiliza un dosímetro fuera del delantal y otro dentro del delantal, es más fácil la estimación de la radiación que incide sobre el paciente y los cálculos que se van a realizar. Por lo menos acá en Chile se exige el uso de dosímetro dentro del delantal plomado, lo que nos va a dar cuenta, ¿cierto?, de cuánta radiación fue transmitida a través del elemento de radioprotección. Y nosotros con eso podemos estimar la dosis en piel y la dosis al cristalino. Zonas de trabajo delimitadas. En la mayoría de las salas de angiografía tenemos zonas de trabajo, ¿cierto?, que están delimitadas ya sea con un tipo de piso o con alguna cinta especial.
Esta zona tiene dos propósitos. Asegura primero una correcta geometría del arco en C, vale decir, más o menos en esta zona nosotros vamos a estar trabajando o el equipo de alguna forma, el gantry va a estar distribuido en el espacio. Y lo otro funciona como elemento disuasivo, va a delimitar el área de trabajo y va a invitar a que las personas que no estén involucradas directamente con el procedimiento de radiología estén fuera de esa área. Vale decir, anestesistas, becados y cuanta persona no esté directamente involucrada. Otro momento muy importante durante el cual se debe utilizar o se debe aplicar la protección radiológica es durante el procedimiento radiológico. Durante el procedimiento radiológico implica que vamos a estar realizando acciones correctivas en el momento en que estamos emitiendo una radiación ionizante. Ahora, ¿qué puntos importantes hay que destacar? Verificar, cierto, que todo el personal ocupacionalmente expuesto utilice delantales plomados y elementos de radioprotección. Eso es obligatorio, no se puede transar con eso. Por lo tanto, si hay alguien que no quiere utilizarlos por algún motivo en particular, simplemente no puede entrar a la sala. Procurar que todo el personal ocupacionalmente expuesto se encuentre lo más alejado posible del tubo de rayos X, beneficiando, cierto, la menor exposición a la dispersión que proviene del paciente. Disminuir el número de imágenes radiológicas realizadas durante el procedimiento. Esto, cierto, es algo que activamente participa el tecnólogo médico. Durante la configuración de este equipo en vivo, tenemos que buscar aquel protocolo que entregue menor cantidad de imágenes al paciente y nos permita realizar un diagnóstico radiológico de alguna patología en cuestión sin alterar, cierto, la funcionalidad de este examen o sin alterar la calidad de imagen. Por lo tanto, debe haber un promedio entre lo que nosotros podemos entregar y lo que necesitamos ver. Colimar o restringir el área o el haz de radiación solo a estructuras de interés. Esto es, cierto, la aplicación constante de la colimación secundaria más allá de la colimación primaria que proviene de la elección de un campo de visión. Debemos siempre colimar, cierto, una estructura porque eso mejora la calidad de imagen, mejora la resolución de contraste, disminuye la radiación dispersa, disminuye el producto de dosis aérea, disminuye la probabilidad de un efecto estocástico en el futuro, en fin, solamente colimando. Y obviamente tener consideraciones especiales en caso de que hubiesen pacientes adultos o pacientes pediátricos, para que de alguna forma nosotros podamos adecuarnos protocolos para el uso particular frente a ese tipo de pacientes. Como ustedes pueden ver acá hay un médico intervencional, un cardiólogo pediatra intervencional específicamente, el cual está manipulando catéteres y jeringas sobre un paciente donde hay un campo estéril, hay una ventana plomada, abajo no se ve, pero hay un faldón plomado que se los mostré en algún momento. Él está al lado de la fuente de emisión, en este caso fuente primaria y fuente secundaria, por lo tanto debe utilizar lentes plomados durante todo el procedimiento. Ahora, en este caso, como ustedes pueden ver acá, para un paciente pediátrico, bajo algunos supuestos o bajo algunos contextos bien específicos, uno puede utilizar fluoroscopía hasta 7.5 imágenes por segundo para realizar un estudio diagnóstico, ¿cierto? En donde la calidad de imagen en este caso no es lo más importante en algunos momentos del examen. Nosotros podemos disminuir, ¿cierto?, el tipo de fluoroscopía a la fluoroscopía más baja posible, una fluoro baja, y disminuir los cuadros por segundo. Y esto se puede hacer, ¿cierto?, fuera o dentro de pabellón. A su vez, no solamente basta con que el delantal plomado sea utilizado correctamente, sino que, o sea, sea utilizado, sino que este debe ser utilizado correctamente. En este caso, nuestra modelo, ¿cierto?, que es una colega que me ayudó, está utilizando un delantal incorrectamente, por algún motivo, ¿cierto? Le dolían los hombros o el motivo que ustedes quieran. Este delantal no está correctamente utilizado, está exponiendo áreas de su cuerpo que deberían estar protegidas, no tienen un cuello plomado y probablemente el dosímetro se encuentra expuesto. Y más aún, se encuentra cerca de la fuente de radiación y el delantal no es el correcto porque tenemos que tener un delantal
de cobertura completa. Otro punto importante, ¿cierto? Dentro de pabellón, y lo comentamos en algún momento, es que ojalá el objeto en cuestión o el paciente esté lo más alejado posible de la fuente de radiación. De esta forma nosotros vamos a percibir la menor tasa de dosis posible para una geometría dada. Si el paciente se encuentra lo más cercano posible, por ejemplo, en este caso hablaba de unidades de intensidad, estaría 64 veces, esto es solamente en términos relativos, estaría 64 veces percibiendo una unidad de radiación, mientras que si nos alejamos, eh, percibiría menos intensidad de radiación. Por lo tanto, el paciente debe estar lo más alejado posible del tubo de rayos X, y a su vez, una vez que el paciente esté lo más alejado posible del tubo de rayos X, tenemos que procurar que el receptor de imagen esté lo más cerca posible al paciente. O sea, son dos situaciones. El paciente lo más alejado posible de la fuente de radiación y al mismo tiempo el receptor de imagen lo más cerca posible al paciente. De esa forma nosotros eh, nos aprovechamos de la ley inversa de los cuadrados y del control automático de tasa de dosis para que la tasa de dosis de radiación o la tasa de Kerma o la tasa de PDA sea la menor posible. Acá vemos un ejemplo, ¿cierto? En el cual el receptor de imagen acá hay un fantoma, ¿cierto? El receptor de imagen se encuentra lejos del fantoma y la tasa de dosis en un instante fue 1 miligray por segundo, mientras que si el receptor de imagen se acercó, esto está medido por una cámara de ionización, ¿cierto? Algún receptor de radiación, algún detector de radiación, y bajo la misma configuración, sin cambiar la altura de la mesa, se acerca el flat panel y la tasa de dosis de entrada que se está midiendo acá será de 0,75 mg por segundo, simplemente acercando el receptor de imagen. Ahora, si nosotros permanecemos más cerca del receptor de imagen de la fuente de radiación con un receptor de imagen cerca del paciente, la tasa de dosis, por ejemplo, en este caso fue de 0,036 mg segundo. Ahora, bajo la misma configuración, receptor de imagen cerca del paciente, pero paciente alejado de la fuente de radiación, la tasa de dosis fue de 0,025 mg segundo. Eso explica un poco, en términos cuantitativos, cómo es la forma en que debemos protegernos. Ahora, importante, ¿cierto? Aquel personaje que no se encuentre directamente involucrado con el procedimiento, ya sea tecnólogo, ya sea médico, algún médico secundario, puede estar lejos de la fuente de radiación. Acá hay un personaje que está más cerca de la fuente de radiación y es el único que debería estar más o menos cerca. Siempre hay controles, ¿cierto?, que de alguna forma nos alejan de esta fuente de radiación y se fijan acá, este personaje secundario que está no involucrado directamente con el procedimiento, se encuentra de espaldas, ¿cierto? Y como tiene un delantal cubierto, no hay ningún problema, está completamente protegido. Y ahí la justificación de por qué necesitamos delantales plomados completos. Ahora, misma situación, ¿cierto? Un personaje, en este caso un tecnólogo, esto es solo un ejemplo, se encuentra alejado de la fuente de radiación, pero su delantal solamente cubre la cubierta frontal. De esta forma, se encuentra la parte posterior del cuerpo se encuentra totalmente expuesta. Es por eso que no se recomienda este tipo de delantales. Respecto a la distancia, ¿cierto? La forma o este parámetro que siempre que nosotros decimos tiempo, distancia, blindaje, bueno, la distancia no siempre se puede cumplir a cabalidad. ¿Quiénes la pueden cumplir a cabalidad? Justamente los personajes que no estén involucrados directamente con el procedimiento o con la manipulación de algún catéter, de algún instrumento dentro del paciente. En este caso hay un enfermero y un anestesista que se encuentran lejos de la fuente de radiación, se dan cuenta que están fuera del área delimitada y ellos perfectamente pueden controlar signos vitales, ¿cierto? Desde lejos. Eventualmente en algún momento del procedimiento se pueden acercar
nosotros podemos detener la fluoroscopía o detener el procedimiento por algunos minutos, hacer lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y nuevamente alejarse y seguir con el procedimiento. Todo personal que se encuentre dentro de la sala debe procurar mantener la distancia máxima posible. Ahora, si la distancia no se puede asegurar por algún motivo en particular, quizás por el tipo de procedimiento o quizás por que el paciente se encuentra en un estado que requiere una intervención oportuna en un corto periodo, en un corto tiempo, ¿cierto? A veces los anestesistas pueden estar un poco más cerca de la fuente de radiación, pero en este caso nosotros colocamos un biombo plomado, ¿cierto? Que tiene una cubierta transparente plomada, eh, que va a permitir, ¿cierto?, asegurar eh, o permitir un entorno seguro para esta persona que se encuentra cerca de la fuente de radiación. A ver, sigamos. Colimación o restricción del haz. Respecto a la colimación o restricción del haz, eh, esta acción sin duda que va a disminuir la radiación dispersa que se emite hacia todo el personal ocupacionalmente expuesto y eh, además de eso va a mejorar la calidad de imagen. Por lo tanto, para todo procedimiento se requiere siempre eh, restringir el haz de radiación en su máxima expresión. En este caso nosotros estamos utilizando imágenes, o sea, la generación de imágenes en este caso no implica un proceso diagnóstico así como ustedes acostumbran de repente en radiología gastropulmonar, sino que en este caso nosotros estamos generando una imagen para un diagnóstico intraprocedimiento o muchas veces simplemente el tratamiento. Por lo tanto, no es necesario tener una imagen de todo el campo de radiación, sino que nos podemos concentrar, ¿cierto?, en algún punto específico. Y lo que mejora sustancialmente la calidad de imagen y a la vez disminuye la radiación dispersa. Como ustedes pueden ver acá, a medida que nosotros vamos colimando unas de radiación, eh, los resultados que tenemos, ¿cierto? O las curvas que expresan las curvas de isodosis van mejorando, ¿cierto? Y estos puntos calientes de alguna forma cada vez van desapareciendo de este personal ocupacionalmente expuesto y la zona segura que antes se encontraba mucho más lejos con un campo abierto se encuentra ahora en un sector mucho más cercano. Otro punto importante, ¿cierto?, que también ayuda a la radioprotección es la colimación, ¿cierto?, y el posicionamiento virtual. La mayoría de los equipos modernos tienen colimación y posicionamiento virtual. Vale decir que nosotros nos podemos mover en alguna región del cuerpo sin necesidad de emitir fluoroscopía o bien nosotros podemos colimar sin necesidad de estar mirando una estructura en particular. Eso sin duda que ayuda a evitar irradiación innecesaria. Muchos equipos, ¿cierto?, actuales tienen esta capacidad. Magnificación o field of view. Esto vimos, ¿cierto?, en las primeras clases y les recuerdo que a pesar de que parece atractivo el uso de magnificación o un menor campo de radiación, recordar que cada vez que nosotros colimamos o utilizamos magnificación, estamos irradiando o aumentando la tasa de dosis de radiación que incide sobre el paciente. Por lo tanto, mi invitación es que ustedes utilicen el campo de radiación menor posible que sea adecuado para un paciente en particular. ¿Sí? Hay unos tipos de magnificación que se conocen, o esta magnificación que ustedes ven acá es una magnificación electrónica. Hay una magnificación que se conoce como magnificación digital, que simplemente es un arreglo de la información o un arreglo digital, el cual te permite ver una imagen magnificada sin necesidad de alterar la tasa de dosis de radiación. Eso es propio, ¿cierto?, de los equipos actuales, que te permite hacer magnificación digital en vez de una magnificación electrónica. Pulsos de fluoroscopía. Los pulsos de fluoroscopía deben ser los mínimos posibles. Es evidente que mientras menos imágenes nosotros brindemos al paciente para ver una estructura en particular, menor será la tasa de dosis que recibe el paciente.
Por lo tanto, mi recomendación para todo procedimiento es que la tasa de fluoroscopía no debía ser mayor a 15 cuadros por segundo. Si bien algunos equipos permiten realizar fluoroscopías hasta 30 cuadros por segundo, prácticamente son pocas las estructuras que justificarían su uso. Yo hoy en día ninguna estructura la trabajo a 30 cuadros por segundo. Y siempre deben intentar disminuir la tasa de cuadros por segundo, lo que sin duda beneficia la exposición del paciente y la exposición del personal ocupacionalmente expuesto. Fíjense acá, tenemos una adquisición obtenida con 15 cuadros por segundo, mientras que acá tenemos una adquisición obtenida por 7.5 cuadros por segundo. Efectivamente, la imagen se ve un poco más lenta que la anterior y la otra más continua. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar a 15 cuadros por segundo. Sin embargo, hemos hecho algunos intentos y estamos un poco intentando, valga la redundancia, trabajar a 7.5 cuadros por segundo, que es una configuración atípica de repente, pero que en muchas partes del mundo están intentando, principalmente en cardiología intervencional. Otra cosa es importante, ¿cierto? Que mientras mayor sea el espesor del paciente, lamentablemente mayor es la tasa de dosis que recibe el paciente y el personal ocupacionalmente expuesto. Por lo tanto, mientras mayor sea el espesor del paciente, lamentablemente el equipo va a tener que aumentar la tasa de dosis de radiación que utiliza para generar una imagen óptima. Por lo tanto, en ese caso debemos procurar disminuir la cantidad de cuadros por segundo, disminuir la calidad de fluoroscopía, disminuir los cuadros de adquisición o sustracción digital, evitar el uso de Convincity, en fin, porque lamentablemente el espesor del paciente obliga al equipo de fluoroscopía, al equipo de angiografía, a trabajar a tasas de dosis mayores. Respecto a la parrilla antidifusora o parrilla anti-scatter, es obligación sacarla cada vez que se atiendan pacientes pediátricos. Mi recomendación es que hasta 20 kilos aproximadamente o para estructuras periféricas muy pequeñas debemos sacar esta parrilla anti-scatter. La parrilla anti-scatter funciona bien cuando irradiamos estructuras que van a dispersar mucha radiación y justamente van a disminuir la calidad de imagen. Sin embargo, si no hay producción extensa de radiación dispersa, simplemente se puede prescindir de esa parrilla antidifusora, lo que reduce la tasa de dosis que recibe el paciente y la tasa de radiación dispersa que recibe el personal ocupacionalmente expuesto. Ahora, para ir finalizando, también tenemos que tener conductas después del procedimiento. Ahora, ¿cómo se explican a ustedes que después del procedimiento podemos ejercer la radioprotección? Efectivamente, hay varias cosas que podemos hacer después del procedimiento. Fíjense acá. Acá ustedes van a ver, ¿cierto?, el orden correcto de una estación en el cual nosotros guardamos nuestros delantales plomados e invitamos, ¿cierto?, a dejar sus delantales plomados colgados correctamente. Sin embargo, ojalá todos los días fueran así. La mayoría de las veces es así. Por lo tanto, debe haber una educación constante desde el personal ocupacionalmente expuesto, perdón, desde nosotros como tecnólogos médicos hacia el personal ocupacionalmente expuesto. Habitualmente estas conductas son cuando llega personal que es foráneo, que es externo a nuestro centro, eh, debido a que son conductas irresponsables, porque más allá de que dejen este delantal y hayan conflictos, ¿cierto?, entre nosotros respecto a que nosotros invitamos, ¿cierto?, y hacemos que ellos aprendan un poco a cómo gestionar su elemento de radioprotección, que este es el delantal plomado, y más allá de un tema estético, hay un tema que justifica, ¿cierto?, el buen uso. Cuando se cuidan los elementos de radioprotección, la estructura, ¿cierto?, plomada está como yo les mostré, ¿cierto?, anteriormente, que sería algo así. Esto es un elemento de protección correcto, ¿cierto? Una distribución uniforme del plomo. Sin embargo, cuando
Sin embargo, cuando el cuidado no es el correcto, puede haber distribución uniforme del delantal plomado, puede haber pequeños grietas, ¿cierto? O simplemente ustedes pueden ver acá hoyos en el delantal plomado. Es por esto que es muy importante procurar la revisión periódica. Nosotros en nuestro centro, por lo menos cada 6 meses, revisamos los delantales plomados y aseguramos, ¿cierto?, que estén correctamente distribuidos el elemento de radioprotección y estén indemnes, de tal forma que nosotros podamos prestar un delantal plomado y efectivamente esté protegiendo al personal. Otra cosa que realizamos, ¿cierto?, es la dosimetría ambiental. No solamente basta con tener la dosimetría del personal ocupacionalmente expuesto, ni tampoco en el paciente, sino que también tenemos que definir algunas áreas en el cual frecuentan algunas personas. Por ejemplo, en esta área frecuentan las enfermeras, acá nosotros frecuentamos como tecnólogos y en este caso, en esta área frecuentan los anestesistas. Por lo tanto, colocamos dosímetros en esa zona, dosímetros que cumplen la función de ser dosímetros ambientales y lo colocamos durante todo el tiempo en realidad y nos entregan dosimetría cada 3 meses. De esta forma nosotros podemos ver qué zonas son las que irradian más o qué zonas son las menos seguras. En este caso, por ejemplo, el área de RACS que está acá es el área de anestesia. Esa zona respecto al área de enfermería es menos segura. Ustedes pueden ver acá el comportamiento que tiene esta zona cada 3 meses. Por lo tanto, no basta con suponer que hay áreas peligrosas, sino que debemos evidenciarlo. ¿Y cómo lo evidenciamos? Realizando dosimetría ambiental. Yo diría que no sé si es obligatorio o no sé si todos los centros lo hacen. Por lo menos nosotros lo hacemos y es importante, ¿cierto?, para hablar con propiedad respecto a la distribución de dosis dentro de una sala. Ahora, otra cosa que es importante, ¿cierto?, después del procedimiento es ver la frecuencia con que realizas algún tipo de procedimientos. Vale decir, en nuestro centro, por ejemplo, nosotros realizamos con mayor frecuencia procedimientos de cardiología de adulto. Quizás, ¿cierto?, eso nos ayuda a entender que si nosotros quisiéramos hacer un impacto real en la dosimetría que percibe el personal ocupacionalmente expuesto y si quisiéramos tener un impacto a corto plazo, quizás podríamos empezar con protocolos que afectaran directamente a la cardiología intervencional adulta, lo que no quiere decir que los otros procedimientos se van a descuidar. Simplemente, estratégicamente, uno puede partir o puede guardar más cuidado con aquellos procedimientos que sean más frecuentes dentro de un laboratorio de intervencionismo radiológico. ¿Cierto? Uno puede separar, ¿cierto?, cardiología adulto, cardiología pediátrica y hacer algunas intervenciones. Y por supuesto, ¿cierto?, todo equipo que emite radiación ionizante dentro de pabellón también va a entregar un informe radiológico posterior al procedimiento. En este informe radiológico hay varias cosas que destacar. Por ejemplo, si uno ve una a una las secuencias, en este caso me dice que es un protocolo que se llama CARD, que tiene un ancho de pulso de 3.5 milisegundos, que utilizó un formato de 30×40, que utilizó 73 kilovolt a 153 mA. En este caso, el producto Cisaria fue de 176 microgray metro cuadrado la adquisición. El Kerma fue de 13.6 miligray. La angulación fue de 33 grados a la derecha, sin angulación craneal, y fueron 144 cuadros que se realizaron. Inclusive esto fue adquirido a las 12:40, ¿cierto?, el 17 de junio de 2014. ¿Vale? Y en este caso fueron 5 segundos de irradiación a 30 cuadros por segundo. Corrijo lo anterior, este es el campo de visión, 32 centímetros. Simplemente está la configuración del protocolo, así se llama el protocolo. El FOB fue de 32 centímetros. Y para finalizar, el Kerma total fue de 325.3 miligray, 3213 microgray metro cuadrado,
PDA, y fluoroscopía 19.3. Fíjense acá que el equipo me entrega totales de fluoroscopía, producto dosis área y kerma. Sin embargo, el kerma y producto dosis área que está acá implica el tiempo de fluoroscopía más, o sea, implica las dosis de fluoroscopía más las dosis por adquisición, en este caso cine. Es por eso que alguna vez yo les contaba que los tiempos de fluoroscopía hablan de tiempos de fluoroscopía, nada más. Hay una zona, ¿cierto?, que describe los tiempos de fluoroscopía y la dosis y el producto dosis área por fluoroscopía. Pero los totales que entrega el equipo implican fluoroscopía y todo tipo de adquisición especial. Así como se ve también acá. Y cierto, con la información que nosotros tenemos de todos estos procedimientos, que es importante registrar cuánta dosis fue entregada al finalizar el procedimiento, nosotros podemos hacer estadística, saber cuánto irradia un procedimiento diagnóstico, cuánto irradia un procedimiento terapéutico, ¿cierto? Podemos saber cuánto dura, en este caso, más que cuánto irradia, cuánto dura un procedimiento en cuestión, duración de procedimiento, cuánto tiempo de fluoroscopía fue el más habitual para diagnóstico y terapéutico. Podemos saber, ¿cierto?, si estos procedimientos sobrepasan el umbral de dosis, y vamos a ver que la mayoría no sobrepasa, en este caso en cardiología intervencional, y podemos tomar decisiones respecto también a producto dosis área. Por lo tanto, hay conductas que son antes, durante y después del procedimiento de radiología intervencional. Es por eso que no solamente se aplica protección radiológica durante el acto de emitir radiación indirectamente ionizante, sino que prácticamente es una cultura que se debe promover durante todo el ejercicio de su profesión. Así, podemos comentar, ¿cierto?, que el uso de delantales plomados o elementos de radioprotección es obligatorio. El registro de parámetros dosimétricos es obligatorio y permite tomar decisiones que favorecen la radioprotección ocupacional. Y finalmente, es importante que la implementación de nuevos protocolos y elementos de radioprotección contempla necesariamente un trabajo colaborativo. No estamos solos en esto, ¿cierto? Acá participan todos los integrantes de un equipo de trabajo. Les dejo esta imagen, ¿cierto?, de un atardecer en la ciudad en la cual nací. Muchas gracias.